archivo. Bien. Aprovecho para saludar a toda la gente que se ha contactado y conectado remotamente. No es mi primera intervención en un capítulo del PMI, sino la enésima. Justamente es uno de los motivos por los cuales me siento orgulloso, porque desde la IACCM venimos colaborando de manera regular con los distintos capítulos de Latinoamérica, del sur de Europa, España, Italia, Portugal y Francia, y toda Latinoamérica, a través de esta integración de la IACCM, que es una asociación que yo represento a nivel global, que significa International Association for Contract and Commercial Management, y justamente por esa laguna que existe, de algún modo, en cuanto a el tratamiento de la gestión de contratos en el PMBOK, es que nosotros de alguna manera venimos a integrar este contexto contractual para el PMI. ¿Tiene vídeos? No tengo vídeos. ¿Estamos listos entonces? Bien. Muy bien. Bueno. Bien, muy bien. Bueno, entonces nos presentamos nuevamente, formalmente, con algún retraso, pidiendo disculpas. La idea es trabajar sobre los siguientes minutos, agradeciendo a Saray y agradeciendo a Martín por esta posibilidad de estar entre ustedes en Andalucía. ¿Cuánto tiempo tenemos como para de alguna manera cubrir las expectativas y no extendernos demasiado? Media hora, 3/4 de hora. 3/4 de hora máximo. Ok. Bien. Bien, entonces la idea es estar en estos minutos compartiendo algunos conceptos relativos a por qué es importante para el Project Manager el conocimiento de la gestión contractual. Es decir, por qué interesa el tema contractual. En estos capítulos, en estos módulos o siguientes minutos vamos a entonces tratar el tema de la introducción a la gestión de contratos en general, hablar un poco del propósito del contrato, cómo vemos al contrato y cuál es el propósito del contrato, no como documento, sino como relación desde el punto de vista, desde la perspectiva de la IACCM. Luego tocar el tema del rol del Contract Manager y finalmente hablar muy someramente sobre el rol del Contract Manager en España en particular. Muchos de estos temas quizás no puedan llegar a ser cubiertos, pero todas las diapositivas van a ser compartidas. Bueno, mi nombre es Pablo Silota, soy abogado, y a pesar de venir del campo del derecho, estoy involucrado en temas de gestión de contratos y soy de aquellos abogados que entienden a las otras áreas de las organizaciones y por lo tanto no soy de aquellos profesionales del derecho que a veces no miran al resto de las áreas y por eso se generan este tipo de problemas internos o comunicaciones interorganizacionales. Lo aclaro porque, bueno, a pesar de mi origen, he puesto pie en el mundo del contract management desde hace tiempo. He estado trabajando durante 7 años y pico en Madrid, en una empresa que luego terminó siendo adquirida por Microsoft, pero en ese tiempo, desde Madrid para toda Europa, Medio Oriente y África, conocí un poco los puntos básicos y fundamentales de la gestión contractual, hasta que finalmente fui contactado por la IACCM hace unos años como para integrarme y fundar la comunidad hispanoparlante para nuestra asociación. Nuestra asociación, la IACCM en español, International Association for Contract and Commercial Management, fue fundada en el año 99 de la mano de Tim Cummins, en el seno de varias empresas de tecnología, IBM, British Telecom, Hewlett Packard, Siemens, Lucent Technologies, es decir, empresas de tecnología fueron las que originariamente conformaron la constitución de la IACCM, aunque luego nos extendimos a otros sectores industriales, a todos los sectores industriales, incluyendo al sector público. Pero en el año 99 surge ante la necesidad de qué hacer más allá del campo jurídico, es decir, se necesitaba algo más que la mera asistencia o soporte jurídico contractual para resolver problemas contractuales. Se necesitaba un mundo multidisciplinario en el que convergieran no solamente los abogados, sino también gente de administración de empresas, economía, finanzas, operaciones, ingenierías, gestión de proyectos. Entonces surge de este modo la IACCM. Actualmente estamos presentes en más de 173 países, 19.000 organizaciones, 55.000 individuos. Hace apenas días hemos llegado a los 60.000, con oficinas en todo el mundo. Es decir, tenemos una cobertura
mundial, global, y aportamos nuestro conocimiento en materia de gestión de contratos a todas las áreas o segmentos de la industria. Es decir, que es un cross-functional activity, una actividad que va más allá de lo estrictamente jurídico. Y la idea es en estos minutos con ustedes hablar un poco de qué es el contract management, hacernos una introducción al contract management, y estamos en el PMI y nos preguntamos, bueno, en esta oportunidad, ¿cuántos de ustedes como project managers han tenido que estar involucrados con temas contractuales? Para sus proyectos han tenido que contratar, han tenido que celebrar contratos y seguramente han tenido varios problemas en materia de contratación. Project management y contract management van de la mano. Muchísimas veces hemos visto project managers siendo jerárquicos, superiores jerárquicos a los contract managers, según la industria y según la geografía. Muchas veces he visto project managers haciendo de contract managers. Por lo tanto, a lo que vamos es que el project manager, por todo lo que se está dando, por toda la absorción de responsabilidades en materia contractual, debería tener en principio conocimiento, dominio de las cláusulas contractuales para poder afrontar problemas concretos que se plantean en un proyecto determinado. Y es así que Tim Cummins, nuestro fundador, ha dicho en un artículo publicado hace 3 años y pico, 4 casi, haciendo referencia a la labor del PMI, a los 50 años del PMI a nivel mundial, diciendo, bueno, es excelencia en cuanto a lo que está haciendo el PMI globalmente, más de 50 años trabajando en esto, pero sin embargo sigue habiendo problemas en materia contractual. Why do so many continue to fail or underperform? Decía en esa oportunidad Tim Cummins respecto de qué es lo que está pasando, que a pesar de que el PMI está trabajando mucho en materia de gestión de proyectos, en cuanto a contratos hay problemas. En el año 2016, en octubre del 2016, el país refleja este artículo. Justamente los doctrinarios de la teoría de los contratos, de la teoría del contrato, son galardonados con el Premio Nobel de Economía 2016. A 2 economistas se los premia entonces en 2016 con este máximo galardón, teniendo en cuenta la teoría de los contratos. Y fíjense que en una de las partes reflejadas por el diario El País, de aquí de España, se hace referencia a, se trata de pensar en todas las partes involucradas en un proyecto, para que un contrato sea una situación en la que ganan todos. Justamente esto es uno de los puntos en los que nosotros, desde la IACCM, venimos trabajando desde el año 99. Y quería abrir este tema del contract management con esta pantalla del País, no porque fuera un diario español, sino porque justamente trae como correlato el objetivo que tenemos en esta breve charla del PMI hoy en Sevilla, que es justamente pensar en que tiene que ver, tiene afección a nuestra economía el punto de la gestión contractual, es decir, en nuestras organizaciones en todo el mundo, las economías de nuestras empresas se ven afectadas como consecuencia de los contratos. Este gráfico muestra una estadística del PMI a nivel global. Hace 3 años en Las Vegas, en una conferencia americana de la IACCM, un directivo de PMI global presentaba este gráfico y le dije, bueno, lo voy a traducir al español y con tu permiso lo voy a proyectar en mis auditorios, en mis charlas o coloquios con la gente de habla hispana, porque me interesó justamente lo que dice el PMI. 2/3 de los proyectos fracasa en el mundo, según estadísticas del PMI, como consecuencia de no haberse invertido en buenos planes de gestión contractual. Y esto es muy similar a lo que dice nuestra asociación, la IACCM. Según nuestras estadísticas, las empresas en promedio pierden el 9,15% de sus ganancias anuales, dejan de ganar 9,15% por año por no haber desarrollado habilidades de contratación. Esto es un número, un importe, una cifra alarmante, porque estamos hablando de que pierden las empresas aproximadamente el 9,15% de sus ganancias. Y esto es un promedio, porque si vamos a infraestructura, ingeniería, construcción, oil and gas, esta industria específica pierde el 14%. Hay diferentes porcentajes según la industria, pero en definitiva hablemos de un 10%.
que dejamos de ganar, que es más o menos lo mismo que decir que los contratos, entre el 30 y el 35% de los contratos de las empresas, fracasan o pierden su efectividad, es decir, no cumplen sus objetivos. A esto lo conocemos con el nombre de value leakage en inglés, que es pérdida o fuga de valor. Es decir, es la plata, el dinero que las empresas pierden por no haber diseñado, implementado, ejecutado y gestionado adecuadamente un contrato y no haber invertido en un buen plan de gestión contractual. Y aquí viene la pregunta de ¿qué es lo que está pasando? Porque si de verdad tratamos de gestionar relaciones contractuales exitosas, lo que tenemos que hacer es pensar en qué es lo que se nos está pasando, qué es lo que está haciendo nuestra empresa en general, no nuestra empresa en particular, sino en general las empresas en el mundo, algo están de alguna manera haciendo mal como para llevarnos a esta conclusión, a este resultado que es nefasto. Entonces, en esta situación, a esta altura, yo les preguntaría a ustedes, no sé si hay posibilidad de conectar o responder o abrir el diálogo a la gente que está conectada virtualmente, pero vamos a lanzarlo en esta oportunidad. Vamos a pensar en cuáles son las causas que ustedes creen que en principio son generadoras de fracaso contractual. Cuando hablamos de fracaso o frustración contractual, no nos estamos refiriendo a contratos que se resuelven y que terminan siendo discutidos en litigios judiciales. Estamos hablando de contratos que quizás se cumplen, pero a la larga las partes que tenían una expectativa inicial no terminan satisfechas, consideran que las expectativas no han sido satisfechas plenamente. ¿Qué puede pasar entonces? ¿Cuáles son las causas que generan disrupción contractual, que generan fracaso o frustración? Vamos a abrir de alguna manera el diálogo, como para poder ir cortando o rompiendo el hielo. A ver, Martín. Contratos larguísimos que nunca nadie lee. Contratos largos. Claro, que nunca nadie lee. Bien. La empresa, la organización los firma para coger el video. Bien, entonces estamos hablando de contratos que a veces están redactados de manera inadecuada, inapropiada, y justamente a lo que apuntamos es, y esto es uno de los puntos en los que nosotros consideramos que hay que trabajar, que es contratos fáciles de interpretar y de usar, contratos para el usuario y no para ir a tribunales y ganar un juicio adecuadamente. Bueno, muy bien, primera respuesta. ¿Qué otra posibilidad tenemos de contratos o qué puede llegar a estar pasando que termina siendo una causa generadora de frustración contractual? Muy bien, a ver, Martín inició el diálogo y continuamos con el compañero Víctor. Víctor habla de los alcances. ¿A qué te refieres con el tema del alcance? No, que muchas veces el contrato a lo mejor no explica claramente cómo tienen que hacer las cosas y genera muchos conflictos. Bien, entonces la falta de claridad en el alcance del contrato justamente es la causa número uno, efectivamente. Es la razón principal por la cual las relaciones contractuales comienzan de manera desarticulada. Recuerdo haber dado una charla en una facultad de Derecho de mi ciudad, yo soy de Mar del Plata, en Argentina, y cuando fui a dar una charla a la facultad de Derecho, lancé esta pregunta, y digo, bueno, estos chicos que están estudiando contratos tercer año de la universidad, en la facultad, no van a tener idea de la falta de claridad en el alcance, ¿no? Non-clarity in the scope en inglés, y un chico me dice, la falta de claridad en el alcance. Le digo, ¿cómo te salió? Le digo, ¿cuál es la chuleta, como dicen ustedes los españoles? ¿Dónde tienes el machete? Que te has copiado o has leído el material previamente. Y este chico me dice, bueno, yo pensé en la vida. Si no tengo claro qué hacer de mi vida, no voy a saber fijar los pasos a seguir. En el contrato pasa lo mismo. Si las partes no tienen en claro qué quieren, cuáles son sus expectativas, a veces los abogados redactan mal y largo, ¿no? Pero a veces es la parte que le indica a su asesor legal de manera inadecuada, porque no tienen claro qué es lo que realmente quieren, cómo vamos a trasladar a un instrumento justamente algo en condiciones. Pero muy bien, entonces, contratos redactados de manera indebida o muy difíciles de interpretar, la falta de claridad en el alcance. ¿Algo más tenemos? Sí. Mi nombre es Alberto. Alberto. Mi experiencia en el sector tecnológico, concretamente de redes, es que el gran problema es la precipitación
la no dedicación de tiempo a la fase contractual. Las propias fases de RFP, RFI, RFQ de adjudicación de los proyectos son extremadamente precipitadas, todos con prisas. Por añadidura, los contratos que llega a la última fase también se hacen con precipitación y se llega incluso a empezar a trabajar sin el contrato. Es que como no hables ahí, No se escucha a la gente virtualmente, perfecto. No sé cómo estará saliendo al webinar. Sí, el webinar está la gente escuchando perfectamente. Bien, no digo si hay intervención de los presentes. Bien, bien. Entonces, justamente me ha dicho en varias oportunidades gente de finanzas o de tesorería. Muchas veces el contrato se dilata, es decir, porque justamente se pierde mucho tiempo, se va a las apuradas, o el departamento legal no revisa el contrato adecuadamente y la relación se inicia y hasta estoy pagando, me ha dicho gente de tesorería, cuando el contrato todavía no está firmado, tal cual. Entonces vamos a continuar con el colega, repetime tu nombre. ¿Alberto? Alberto, cuéntanos ahora ya con micrófono el concepto general. Sí, bueno, en general había dicho que hay un exceso de precipitación, al menos en la experiencia de mi sector, no dedicación de suficiente tiempo, que es común a todo el proceso general de adjudicaciones de proyectos. Sí. Y el contrato sobre se llega a dar incluso el caso, a pesar de que hablamos de grandes empresas con recursos, de caer en el vicio del copy-paste de los contratos. Una actividad que tiene mucha similaridad con otras actividades en el pasado, pues se reutiliza a la bestia del pasado. Luego, con el tiempo, y ya en plena actividad, se dan cuenta de que oye, esto no se adaptaba a lo que estamos haciendo. Porque hacían un simple copy-paste, sin duda. Yo recuerdo cuando trabajaba aquí en Madrid, en una oportunidad, asesoraba a una empresa comercializadora de seguridad informática, antivirus. Y vendimos unas licencias de software a McDonald's Ucrania, que me quería a toda costa hacer firmar un contrato con un anexo donde se establecía el tamaño de la patata frita, como si fuera un proveedor de patata frita. Y yo era un proveedor de antivirus. Y entonces le digo, este anexo no te lo voy a firmar, no me hagas un copy-paste íntegro de este contrato, porque no se aplica, porque yo te estoy vendiendo un software, no una patata frita. Si no me firmas el tamaño de las patatas fritas, tal cual, no se firma el contrato. Bueno, tal cual lo que estoy contando, con lo cual, precipitada, el hacer copy-paste, el utilizar templates completamente desactualizados, es otra de las causas, al igual que la falta de claridad en el alcance de objetivos, al igual que los contratos difíciles de interpretar o de usar. Así que bueno, gracias por la intervención. Y quería alguien más decir algo. Volvemos a Víctor. Colega Víctor. Bueno, y otra cosa que también creo que es muy importante, bueno, que suele suceder mucho, que yo creo que casi todos los sectores, es que los contratos muchas veces por la posición que tienen las partes que negocian, pues no los hacen ganar a los contratos, ¿no? Y eso al final del día, pues hace que todo tienda al fracaso, ¿no? Bien, exactamente. Ese foco de manera exagerado hacia la asignación de riesgos de la otra parte y el aprovecharse de manera injustificada y desproporcionada de la parte más débil, tal cual. Todo tiene mucho que ver con lo que dijiste anteriormente, con la falta de claridad en el alcance, porque terminamos diciendo que la falta de claridad en el alcance sigue siendo la causa más importante en materia de frustración contractual. Entonces, vamos a continuar si esto me lo permite, y estamos con problemas técnicos hoy, ¿eh? Se ha salido, ¿no? Ahí estamos. Ahí está. Ahí sí, ¿no? Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces esta placa de alguna manera vuelve a sintetizar lo que ustedes más o menos han dicho. Seguramente hay gente en vía webinar que está pensando o comentando lo mismo que los compañeros Víctor, Alberto, Martín.
falta de acuerdo o claridad en el alcance del contrato es una de las causas que generan frustración contractual, pero también a veces elegimos mal el contrato, la modalidad contractual o el tipo de contrato es el inadecuado, o la mala elección del proveedor es una de las causas, es una gran sección en materia de gestión de contratos. Las diferencias de criterio o interpretación sobre los compromisos asumidos. Cada una de las partes creían que una cláusula determinada contractual apuntaba a una determinada cosa cuando en realidad era otra para la otra parte, es decir, problemas de interpretación. Problemas con contratistas o subcontratistas, disputas sobre precios, etcétera. Es decir, que hay varias causas que pueden generar frustración contractual y muchas de ellas son las que ustedes han mencionado, o se fundan en la primera y la fundamental, que es la falta de claridad en el alcance y objetivos. Y es por eso que la asociación que yo represento, la IACCM, ha desarrollado el tema bajo el nombre de 10 Pitfalls to Avoid in Contracting, los 10 errores más comunes en materia de contratación. No sé si llegarán a leerlo porque la letra es muy pequeña, pero en todo caso, si quieren, luego lo podemos compartir vía email a todo este material, que está en inglés, pero también traducido al español. Advertirán que la primera de las causas de los 10 errores más comunes de contratación es la falta de claridad en el alcance objetivo. Pero también lo es en el punto número 2, involucrar tardíamente al equipo contractual. Al equipo contractual o el equipo de departamento legal interno, que a veces se lo ve como que pone obstáculos, el abogado, a veces de manera justificada se lo ve así, porque a veces pone obstáculos sin agregar valor. Entonces aquí hay una lección para ambas partes. El departamento legal tiene que aprender a agregar valor y tiene que hacer las cosas de tal modo que las otras organizaciones internas de la empresa los vean como un área que agrega valor y por lo tanto merece no ser eludido, ¿no? Y entonces no tenemos que caer en ese error fatídico que es el de involucrar tardíamente al abogado ya cuando estemos a punto de firmar el contrato para que no me ponga piedras en el camino. No es así porque hay que involucrarlo tempranamente. Estos 10 errores, que son los 10 errores más comunes en contratación, vienen a mitigar aquel porcentaje que mencionamos anteriormente, que es el value leakage, la pérdida o fuga de valor, el 9,15%. Nuestro entorno ha cambiado, y ha cambiado muchísimo. Fíjense, estamos hablando del 94 y la actualidad. En el año 94, el 85% de los contratos que celebrábamos y que negociábamos eran contratos de compraventa de mercaderías. En estos contratos de compraventa de mercaderías, la ejecución contractual era instantánea, inmediata. Son contratos de ejecución inmediata porque en el caso de compraventa de mercaderías, con el pago del precio y la entrega del bien se agotaba y se cumplía íntegramente. No le tenía que ver la cara a la otra parte del contrato, como si se la tengo que ver ahora, en el año 2015 en adelante. Las estadísticas muestran que más del 55%, 56% de los contratos que se gestionan y que se negocian son contratos de servicios, y estos contratos de servicios implican una ejecución periódica, de manera regular. Le tengo que ver la cara al proveedor y al contratista, al cliente, al partner, por más de un tiempo. Entonces, si tengo que convivir con la otra parte, obviamente el entorno ha cambiado y la forma de ver las cosas tienen que ser diferentes. Entonces, ante este mundo volátil, las siglas VUCA que tanto el PMI pregona, este mundo de VUCA, VUCA significa con la V, con la B corta, volatilidad, uncertainty, incertidumbre, complexity, complejidad, ambiguity, ambigüedad. Es decir, en este mundo tan volátil, tan complejo, ambiguo e incierto, que todo cambia, desde el punto de vista contractual, lo que la IACCM propone es trabajar en doble sentido, en dos sentidos, en el propósito del contrato y en el rol del contract manager. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Propósito del contrato. Y la pregunta del millón es, ¿qué es el contrato? Seguramente aquí hay mayoría de ingenieros, arquitectos, no hay ningún abogado salvo quien les habla. ¿Es así o hay algún abogado escondido por atrás? No hay nadie. Pero ¿quién puede llegar a...? Seguramente son todos ingenieros, ¿es así? No es así. A ver, ¿qué profesiones tenemos? Ingenieros informáticos. Bien, y de alguna manera tienen un economista. Bueno, le voy a preguntar al economista, que tiene pinta de ser aplicado el economista, ¿qué es un contrato? Y de memoria el artículo del Código Civil Español, seguramente.
¿Qué es un contrato? ¿O cómo definiríamos un contrato? ¿Qué se fija en ese acuerdo de voluntades? Exactamente, o sea, se fija la voluntad. Ujú. En los contratos siempre debe haber una voluntad entre las partes, si no existe esta voluntariedad, Bien. no solo hay una unilateralidad, no existe contrato. Perfecto, bien, bien, bien. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Coincide o quiere complementar lo dicho por el economista? ¿Mm? Entonces, acuerdo de voluntades. Yo recuerdo cuando estudié, me hacían estudiar de memoria y en latín en mi época, en Argentina. Habrá contrato cuando dos o más partes se pongan de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Es decir, es un acuerdo de voluntades en virtud del cual las partes instrumentan los derechos y obligaciones, creando, modificando, transfiriendo o extinguiendo derechos y obligaciones, relaciones contractuales. Eso es contrato para el derecho. Pero de todas maneras, acá no estamos hablando de derecho contractual, si bien yo soy abogado, y si bien hay muchos abogados en materia de contract management. Aquí estamos de alguna manera hablando de gestión de contratos en un ambiente multidisciplinario. Si hablamos del contrato como acuerdo de voluntades, puro y lisa y llanamente acuerdo de voluntades, estamos hablando de el documento, el instrumento físico, privado, público, en el que las partes firman y dejan constancia cuáles son los derechos y obligaciones contractuales. Pero esa es la visión del contrato como documento, es el papel, ese papel que luego se termina cajoneando, se echa a un cajón y las partes se olvidan de ese contrato. Y luego recurrimos al contrato, a ese documento, a ese papel firmado, cuando hay problemas. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué el contratista se está demorando? A ver qué cláusula le voy a aplicar y echo en mano, saco del cajón, le saco la tierra, el polvo. Uy, el contrato me daba la posibilidad de hacer esto en caso de incumplimiento, en caso de demoras de la otra parte. Estamos viendo entonces al contrato como documento. Y en realidad esta no es la parte más interesante del contrato como tal, porque es una parte importante, obviamente. Necesitamos a los abogados que redacten bien y no de manera tediosa una contratación, pero no es la parte más importante, porque vamos más allá. Porque muchas veces se dice el contrato como documento, el contrato pues concluido el día 14 de marzo. ¿Cómo concluido? Sí, justamente con la firma del contrato nace una relación. No muere, no concluye. ¿Por qué decimos el contrato fue concluido el día tal? No, fue concluido no. A partir de la firma del contrato nace el contrato como tal, nace la relación contractual. Hay vida después de la firma del contrato. Hay vida después de la muerte, que no es muerte, sino vida. Entonces, a lo que vamos es que el contrato tiene que ser visto no como documento, sino como una relación que nace a partir de la firma del contrato como tal. Si vemos al contrato como documento, vamos a caer en el problema de considerar al contrato como arma legal. Ese es el problema. Porque si tenemos el contrato desde la perspectiva del documento, vamos a recurrir al contrato para aplicarle una sanción a la otra parte en caso de incumplimiento de la otra parte. Es decir, incumplimiento o demora en la prestación por parte de mi contratista, le aplico la cláusula penal, la indemnización de daños y perjuicios, la utilizo como arma legal. Caemos en ese riesgo. Y la idea es que el contrato sea algo más que un mero resguardo legal. No lo tenemos que utilizar únicamente como paraguas, como arma legal en caso de que la otra parte falle. El contrato tiene que ser un instrumento que genere resultados positivos, que genere relaciones productivas, que genere valor. A eso apuntamos entonces cuando hablamos de contrato, no como documento, sino como contrato, como relación, porque el contrato es una herramienta económica, no un arma legal. Es una herramienta económica que va a facilitar negocios y que tienen por fin inmediato generar relaciones contractuales exitosas. Por lo tanto, desde esta perspectiva, vemos desde la ICCM al contrato. Al contrato no lo vemos como documento, por eso no nos importan tanto los abogados. Nos importan, pero también tiene que venir más gente. Tiene que venir gente de ingeniería, tiene que venir gente de gestión de proyectos, de administración, de operaciones, de finanzas y de otras áreas, a colaborar en este contrato que no es simplemente el documento como arma legal, sino relación contractual. Y esto lo vemos aplicado en un ejercicio que generalmente hacemos. Cuando preguntamos a nuestros miembros en todo el mundo,
cuáles son las cláusulas contractuales que más se han negociado. Todos los años les preguntamos, ¿cuáles son las cláusulas que más han negociado en los últimos 12 meses? Y luego, a continuación, le decimos, ¿y cuáles son las que crees que deberían haber negociado, que deberías haber negociado en lugar de las que negociaste? Y vamos a hacer este ejercicio aquí mismo, presente. Vamos a preguntarles a ustedes, y si me ayuda el compañero de PMI del capítulo, no sé si la gente de webinar puede decir algo o puede escribir en todo caso, me lees qué es lo que dice la gente del webinar. Pero empezamos por aquí. A ver, ¿cuáles son las cláusulas? Vamos a suponer que ustedes negocian sin hacer referencia a contratos específicos ni a sus empresas en particular por una cuestión confidencial, pero ¿cuáles son los contratos que ustedes saben que se negocian más? O que lo han negociado ustedes, o colegas, o con gente conocida de ustedes. ¿Qué cláusulas contractuales se negocian más? Cláusulas dentro de un contrato cualquiera. Cualquiera. Tiempo, sin plazos. Provisión, claro. Bien, bien, plazos. Provisión o hitos en la provisión de un producto o de un servicio. Bien, bien, muy bien. ¿Qué más se negocia más? ¿Qué es lo que más negocia? Tiempos, revisiones, cuando los contratos empiezan a irse de un lado para otro, es decir, el abogado de una parte dice, vamos a enmendar la cláusula tal propuesta por la otra parte, y luego va al otro departamento legal interno y empieza el ping-pong. Penalizaciones. Penalizaciones, cláusulas penales, exactamente, indemnizaciones, penalizaciones, cláusulas penales, indemnización de daños y perjuicios. Desde internet nos preguntan. Me pregunta Pedro Sánchez, comenta Pedro Sánchez que las cláusulas que más se negocian son precio y plazo, cuando el tema de calidad debería ser fundamental. Bien, Pedro Sánchez va muy arriba, ¿no? Va muy arriba, apunta. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Y después, mira, Manuel Jesús César dice que también habla de la planificación y los hitos. Ok, parecido a lo de Martín. ¿Qué más tenemos aquí entre los presentes? A ver, Víctor. Los temas de responsabilidad, no limitación de responsabilidad. Límites de responsabilidad, muy bien, pero la chuleta, Víctor, me parece que la debes tener por ahí, o eres muy experimentado, Tienes unos cuantos contratos de por medio, porque me has hablado del alcance del contrato y de los límites de responsabilidad, es como que me ha dado la respuesta a la pregunta concreta. Gracias, Víctor. Bien, ¿ninguna otra aportación? ¿No? Por lo pronto no. Bueno, nos quedamos con Víctor y con Pedro Sánchez. Mejor Víctor que Pedro Sánchez, No. Era simplemente como hacer un juego de palabras, pero a eso apuntamos. ¿Por qué? Destacaba lo de Víctor, porque Víctor hace referencia a límites de responsabilidad, que es la gran primera cláusula que se menciona en la izquierda. Todos los años preguntamos lo mismo a nuestros ahora 60.000 miembros. ¿Cuáles son las cláusulas que más negocian? Y fíjense, de las 10 de la izquierda, yo destaco las 5 primeras. Límite de responsabilidad, indemnización de daños y perjuicios, lo que me dijiste tú. Precio y ajuste del precio, pago, bueno, el tiempo también tiene mucho que ver con el caso concreto para ustedes. Y luego, en la izquierda es lo que más se negoció. Y en la derecha es lo que debería haberse negociado más. Y es más o menos lo que dijo Pedro, virtualmente. En vez de estas dos, tendrían que haberse negociado más alcance y objetivos, responsabilidad de las partes, acuerdos de servicios, ¿no? el Service Level Agreements, garantías, las cláusulas de desempeño contractual, la posibilidad de gestionar cambios del contrato en base a la gestión del desempeño contractual. Ven que las de la izquierda difieren mucho de la derecha. Entonces, mientras van pensando ustedes qué lectura hacen de esto, voy hacia Víctor nuevamente, que me está levantando la mano y quisiera que aportara. Quería decir eso, que yo creo que lo que pasa es que muchas veces se tiende a negociar mucho porque el tema de limitación de responsabilidad y definiciones es más tema legal. Claro. Estás como previniendo que en caso de que te pase algo, que el contrato no vaya bien, pues que sí. muy bien limitado los daños que te puede pasar ese contrato. Por el otro lado está más bien lo que sería el negocio, ¿no? Está más orientado hacia el negocio. Tal cual. A que el negocio pues, esté bien definido, que realmente se cumplan los objetivos del contrato, etc.
Bien, bien. Tener en cuenta, a propósito, Víctor, algo. Nuestras estadísticas indican que solamente el 20% de las cláusulas que se revisan son de contenido legal. Legal, solamente el 20%. El 80% restante de las cláusulas contractuales que se revisan son cláusulas relativas al negocio. Entonces, ¿para qué a veces demorar tanto una negociación contractual sobre el escritorio de un departamento legal interno cuando lo que se está discutiendo es un tema puramente de negocio? Obviamente tiene que haber una coordinación de un abogado, pero el abogado no tiene que decidir todo. Hay muchísimos otros stakeholders, muchísimas otras personas o partes involucradas en el proceso de contratación que tienen que decidir antes que el abogado. ¿Mm? Una anécdota que tengo yo de temas que hace unos años que hice cuando yo empecé también con estos temas de gestión contractual, pues después de haber hecho una revisión del contrato, le pasamos a un abogado americano, a que nos hiciera, yo le dije que me hiciera los comentarios de las cláusulas legales, ¿no? Según yo, lo que era más legal, ¿no? Del contrato. Y cuando me regresó su respuesta fue, esto es comercial, esto es comercial, esto es comercial, esto es comercial, al final todo es comercial, porque es cierto que al final todas las producciones, inclusive las limitaciones de responsabilidad, muchas veces son decisiones de negocio. Claro, sin duda. No estamos diciendo que el abogado tiene que estar ausente en todo esto, tiene que coordinar todo, pero no tiene que ser el 100%. Efectivamente, digo, me llama la atención que efectivamente uno lo muchas veces cree que el abogado tiene como que mucha implicación. Claro. Que a lo mejor tiene la implicación justa y necesaria. Justa y necesaria, coordinando un proceso o estando presente en un proceso, pero escuchando los intereses del resto de las áreas internas de la empresa, tal cual. Bueno, muy bueno esa acotación, porque tu experiencia profesional pragmática de alguna manera viene a consolidar lo que nosotros hemos encontrado desde el punto de vista de encuestas y actividad de investigación. El cuadro, entonces, en la pizarra, siendo proyectado ahora, muestra entonces las cláusulas que más se negocian en la izquierda versus las que deberíamos haber negociado a la derecha. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lectura que se da de todo esto? ¿Por qué negociamos estas de la izquierda cuando reconocemos que deberíamos, sinceramente, haber trabajado más sobre las cláusulas de la derecha? ¿Qué lectura hacemos de esto? ¿Dónde estamos poniendo foco? ¿Por qué actuamos de este modo? ¿Por qué negociamos las de la izquierda y no negociamos tanto las de la derecha? Tiene que ver con lo que dijimos hace un rato del propósito del contrato, de ver el contrato de un modo, no como arma legal, sino como relación contractual. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes ante esta situación? ¿Los ayuda un poco? Justamente lo que decimos es que perdemos mucho tiempo en la negociación de cláusulas relativas a indemnización de daños y perjuicios, es decir, cláusulas de índole sancionatoria, cláusulas relativas a la culpa. Es decir, que perdemos mucho tiempo construyendo un contrato en caso que las cosas salgan mal, que nos proteja en caso que las cosas salgan mal, como arma legal, como umbrella, como paraguas. Cuando en realidad tendríamos que poner el foco en construir un contrato que nos garantice que las cosas salgan bien. ¿De qué vale estar preparando un contrato como para ir contento a tribunales y ganar el juicio? Tiene que tratarse de otro enfoque. Estamos hablando del énfasis puesto en construir un contrato que nos garantice que las cosas salgan bien. Construir un contrato que agregue valor de manera permanente a las dos partes en el marco de una relación y no de un contrato puntual, porque la idea es agregar valor de manera permanente. Cuando en el año 83-84 se habló de el win-win, el ganar-ganar, el getting to yes, ¿no? El sí de acuerdo, se refería al contrato de ejecución inmediata, de compraventa de mercaderías. El win-win del año 83, el sí de acuerdo, libro importante de esa época, hacía referencia al win-win de estos momentos, el contrato que se ejecutaba de manera instantánea. Nuestro contrato actual, como dijimos, nuestro contrato actual no se ejecuta de manera instantánea, permanece, perdura en el tiempo, y entonces tenemos que ver a la cara al proveedor o al cliente, y entonces de ese modo tenemos que agregarle valor de manera permanente a las dos partes, o a todas las partes del contrato, en el marco de una relación y no de un contrato bien puntual. Y a eso apunta entonces la visión de la IASCM. Izquierda versus derecha,
significa que no perdamos tanto tiempo en las cláusulas de la izquierda. En realidad, no nos olvidemos de las garantías de seguros, de daños y perjuicios, de límite de responsabilidad. Tenemos que seguir pensando en eso, tenemos que seguir con un foco legal en la etapa precontractual, pero pensemos más que nada y fundamentalmente en la etapa postcontractual, en la etapa post-award, luego de la firma del contrato, pensando en algo más, en cómo se desarrolla el contrato en adelante. Dijimos al comienzo que para manejar este mundo de VUCA, para manejar esta volatilidad, había que pensar en el propósito del contrato y en el rol del contract manager, en el rol del gestor de contratos. Y entonces aquí viene la pregunta de, ¿cuáles creen ustedes que son las profesiones o disciplinas que más vinculación tienen con el mundo de la gestión contractual? ¿Estamos hablando de las finanzas o de la economía para el economista presente? ¿O el derecho, para mí, que soy abogado? ¿O ingenierías o gestión de proyectos para la gran mayoría de ustedes? ¿Compras, ventas, marketing, desarrollo de nuevos negocios, gestión de calidad, planificación estratégica? ¿Cuáles de estas disciplinas tienen más que ver con el contract management? ¿O cuál es la profesión que más se emparenta con el contract management? A ver. Compras. Víctor, yo te diría, puede ser, porque hay una muy buena parte, una muy buena porción de nuestra gente de Contract Management, de los 60.000 miembros de la IACCM, que son de compras, supply chain, abastecimiento estratégico, procurement, muchísimos, pero no son los únicos. Desarrollo de negocios también. Y hay muchos abogados. Hay muchísimos abogados que ponen pie en Contract Management, que dicen, está bien, dice el abogado, yo reconozco que el Contract Management no es derecho contractual, no somos la estrella exclusiva, pero quiero poner pie en Contract Management para no perder, como dicen aquí en España, creo que en Madrid dice para no perder la quintita, para conservar la quintita, no sé si lo dirán en Andalucía. Bueno, entonces... Jesús de Buenaterra dice que gestión de proyectos. Bueno, ustedes del PMI van a decir muchísimo gestión de proyectos. Ojo que depende muchísimo de la industria y de la geografía, ¿eh? Muchísimo. Latinoamérica y sur de Europa, muchísima gente de PMI va a decir, bueno, la gestión de proyectos es la que tiene más vínculo con el contract management. Y tiene motivos. En cierto modo, yo creo que el planteamiento que está contando es un poco la filosofía que tiene el plan de dirección de proyectos claro. en la relación contractual con el cliente. Claro. Tú preparas un plan de dirección de proyectos, le metes toda la información que hemos visto antes, garantías, responsabilidades, costes, plazos, hitos, o sea, todas las partes, incluso la parte de compra y tal, y después tú firmas en la reunión de salida del proyecto, tú te sientas con el cliente, te lo enseñas, todas las partes, claro. lo aprueban, y es un contrato constructivo. Claro. Es un contrato de ganar, no es como el de vamos a ver cómo falle se mete una cláusula, sino que te plantea esto lo vamos a conseguir en tal fecha. Sí. En el cual se hace un buen plan de proyecto y está coordinado con todo el equipo. Sin duda. Bueno, yo estoy aquí en España trabajando, he venido también a Madrid la semana que viene, esta semana estoy en Madrid porque miembros corporativos de la IACCM, Técnicas Reunidas, Acciona, OHL, están trabajando con nosotros. Si yo hago esta consulta o voy a hablar con grupos de trabajo que hacen contract management en estas empresas españolas de nivel global, de alcance internacional, y son todos ingenieros civiles de caminos y caminos, canales y puertos, así es el título aquí en España. Bueno, y me choco con muchísima gente de PMI que son ingenieros informáticos también, no solamente ingenieros electrónicos o industriales, que también hacen contract management desde el project management. Y luego voy a empresas de neto corte tecnológico, donde la presencia legal es importante en la etapa precontractual. Entonces salto de un abogado a un agente de operaciones, a contract managers con casco, porque viene de la planta, porque me ha pasado. Entonces, ¿quiénes son los que están participando en este mundo? ¿Quiénes son los dueños del contract management? ¿El abogado? ¿El economista? ¿El ingeniero? ¿A qué conclusión llegamos?
Porque en gestión de proyectos quizás hay una mayor asimilación a determinadas disciplinas, pero el contract management es mucho más amplio, porque hay muchísimas industrias involucradas, y según cómo se vea el contract management, desde el punto de vista pre-contractual o post-contractual, según la industria y según la geografía. ¿Mm? Entonces llegamos a la conclusión, bueno, esto es un indicio, en España y en Latinoamérica solamente el 26% de los contract managers existentes asociados a nuestra asociación son abogados o licenciados en Derecho, con lo cual hay un 74% restante que no es profesional del derecho y que hace contract management. Por lo tanto, así como dijimos que no debemos asimilar el contrato al documento, porque el contrato no es documento, sino relación, una herramienta facilitadora de negocios, tampoco tenemos que identificar contract management a lo estrictamente jurídico o legal. ¿Por qué? Porque el contract management no es legales o derecho contractual, sino una combinación de múltiples disciplinas. Esa es la nota característica del rol del contract management, que es multidisciplinariedad. Es una combinación de múltiples disciplinas. En muchas empresas se ha erigido la función del contract management como función centralizada, ya no reportando a legales, ni a operaciones, ni a compras, ni a project management. A veces surge, según la entidad, la jerarquía de la industria y de la empresa, una función centralizada de contract management, y ahí vamos a encontrar a abogados, a economistas, gente de finanzas, gente de operaciones, de administración y de ingeniería. Hablamos entonces de un mundo multidisciplinario, justamente en consonancia con lo que nos ha dicho el CEO de Google, quien ha expresado que en razón de la complejidad de las cosas que hacemos, necesitamos recursos humanos que provengan de varias disciplinas y con diferentes antecedentes académicos. Justamente es lo que necesitamos, diferentes antecedentes académicos. Vamos a encontrar entonces en nuestra función contractual abogados, economistas, gente de ingenierías y de otras disciplinas, que en realidad por sí mismas no traen el conocimiento de la gestión de contratos, pero que finalmente terminan con ciertas habilidades que puedan llegar a ser, en las que pueden llegar a ser capacitados, terminando de adaptar y de interpretar el sentido común de los intereses de los distintos stakeholders del proceso. Bien, entonces ya tenemos que el rol del contract manager es multidisciplinario. En España, digamos que al igual que el resto del sur de Europa, el resto del sur de Europa no es únicamente Portugal, sino también Italia y Francia, y en menor medida Latinoamérica, que de alguna manera toda Latinoamérica se prende a sur de Europa y estamos en una situación de paridad. La disciplina no está sólidamente establecida en la región, lo ha dicho Tim Cummins en el año 2010. Bueno, pasaron casi 10 años, 9 años, se ha trabajado y se ha acortado esta brecha entre sur de Europa y norte y centro de Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, de alguna manera esta brecha, que antes era más notoria, ha sido mitigada. Pero yo diría que estamos contestes, y esto no solamente lo decimos en Latinoamérica y en España, sino los propios franceses han sido contestes en el sentido de que estamos en una situación de emerging, es decir, estamos transitando los primeros pasos hacia la profesionalización. Obviamente hacemos excepción de las multinacionales, pues si vamos a Ericsson, estuve en Ericsson hace 2 semanas en Madrid, desde donde se maneja todo IMIA, y Ericsson en Madrid tiene una función centralizada de contract management y obviamente es una empresa multinacional con presencia global y por lo tanto en nuestras subsidiarias en sur de Europa y en Latinoamérica lo ha llevado a sus respectivas empresas. Por lo tanto hacemos una excepción de las empresas globalizadas, multinacionales o multilatinas en Latinoamérica. Con esa excepción, en España y en el resto de sur de Europa, el rol prácticamente no existe. Por ejemplo, una Telefónica de España no cuenta con un rol de contract manager bien consolidado. Recién ahora estamos trabajando y pasado mañana me reúno con Telefónica de España en Madrid porque se está sentando de alguna manera las bases como para generarse un rol concreto y específico de contract manager. Sí lo existía en Telefónica
subsidiaria UK, es decir, Telefónica del Reino Unido, había estado ya trabajando en materia de contract management, pero el rol específico en España, Italia y Francia de la empresa local no existe. Y al no existir, cae bajo qué órbita, bajo la competencia o de compras, muchísimas veces de compras, muchísimas, o de legales, dependerá de la industria. Acciona, por ejemplo, en España, hace 2 años, el departamento de legales tenía contract management, y hace 1 año, y 1 año y medio más o menos, pasó de legales a operaciones. Entonces dependerá de la industria. Es lógico lo que ha hecho Acciona, porque infraestructura generalmente tiene contract management bajo operaciones. Tecnología tiene contract management bajo legales. Según la industria cambia. Y muchísimas veces bajo la competencia de project management. Y por eso estamos aquí, porque hay muchísimos project managers, especialmente en Latinoamérica, en España, Italia y Portugal, que se dedican a hacer contract management. Y entonces en ese momento es que decimos, bueno, tenemos que estar trabajando en aras de un conocimiento de contract management para poder ejercer un buen rol de project manager. ¿Cuál es el estado de gestión del estado de situación de la gestión de contratos en España o en el año 2019? Bueno, vamos avanzando, vamos acortando esa brecha. Hace unas semanas tuvimos una conferencia europea en Madrid, con sede en Madrid, donde discutimos o hablamos sobre el tema, gente de España, Italia y Francia, y bueno, llegamos a esta conclusión de que obviamente estamos transitando los primeros pasos, seguimos estando lejos, aunque trabajando en ese sentido. Hemos hecho, y ya estamos terminando, para de alguna manera abrir un poco la etapa de preguntas y respuestas, pero quería de alguna manera compartir varios puntos con ustedes. Hemos hecho una encuesta el año pasado y este año sobre si existe un rol específico desempeñado por profesionales de contract management en tu empresa. Latinoamérica y España ha dicho 64% no, es decir, hay un 36% que dijo sí. Y muchos me dicen, bueno, no está mal, porque el 36% que tenga nuestros países el rol específico de contract manager no está mal. Bueno, no está mal, pero claro, en ese 36% hay gente de Accenture, de Capgemini, de Ericsson, de Microsoft, de empresas multinacionales con presencia en España. Si fueran locales, el porcentaje sería más notorio. Pasa todo lo contrario de lo que sucede en el resto del mundo. Pero bueno, hay un interés creciente. En sur de Europa, en los últimos años, el 55% más de interés de la gente de alta dirección en nuestra materia se ha erigido, estamos hablando y generando más interés desde Contract Management a la alta dirección que hace 2 años, y obviamente también se está invirtiendo más en capacitar al personal, en adquirir herramientas de software de gestión de contract management adecuadas. Fíjense que el porcentaje es importante, hay un 82% más de inversión que hace 3 años en nuestra región, y eso no significa que le estemos ganando por goleada a Estados Unidos. Esto significa que hace 3 años y medio prácticamente de esto no se hablaba en nuestros países y en otros sí, y ahora sí estamos trabajando de manera concienzuda. Bueno, y lo estamos haciendo a través de servicios que presta la IACCM, así como el PMI tiene programas de capacitación y de certificación online. Nosotros tenemos membresías, evaluaciones de habilidades, programas de capacitación y de certificación online, y justamente a eso apuntamos, a llevar el campo del contract management a las empresas y de difundir este mensaje, que es un mensaje innovador, original, es decir, el win-win de nuestros días apunta a otra cosa. El win-win de nuestros días apunta a no negociar tanto, como dijimos, las cláusulas de la izquierda, sino de la derecha, porque la idea es gestionar valor para las dos partes de manera permanente. Y no es una mera expresión de deseos, porque uno dice, ah, qué bueno, qué lindo, suena muy interesante, pero a la hora de la negociación se matan. No es tan así. Hay grandes empresas que han dejado de comportarse como monstruos trabajando con empresas más débiles, aplicando principios contractuales. Así que bueno, estos son los principios fundamentales que quería y básicos que quería comentarles luego de
esta búsqueda del tesoro que he tenido con un taxista sevillano por toda la isla de la Cartuja que terminó, tendría que haber firmado un contrato y gestionado mejor, ¿no? El contrato de transporte, para llegar a tiempo. ¿Cómo? Que sería el primero, exactamente. Bueno, aquí mis datos de contacto para estar conectados, para estar vinculados, sin necesidad, sin ningún tipo de compromiso comercial, porque la idea es difundir. Recuerden que somos una asociación sin fines de lucro. Si bien se venden los programas de capacitación, nuestro objetivo es justamente difundir el mensaje, como lo hace el PMI, siendo una non-profit. Por lo tanto, sin necesidad de compromiso comercial, los invito a que se sumen a esta comunidad. Preguntas de los presentes, o comentarios, o críticas. Una sola pregunta. A ver. Dentro de una pequeña empresa, ¿no? Una empresa productora, una empresa de proyectos, una consultora, etc. Para comenzar, para iniciar este interesante proceso que tú nos propones ahora, ¿no? De comenzar con el conocimiento, ¿no? Sí. ¿Qué nos recomendarías en todo caso? Porque se supone que debe ser una prevención, ¿no? Para prevenir todos los acontecimientos que se cuando se tiene claro. Lo bueno de la IASSM es que en nuestras membresías contamos con pymes, con pequeñas y medianas empresas, con consultoras, muchísimas consultoras españolas, con gente que ha salido de grandes empresas y que se han montado consultoras especializadas en gestión de proyectos, que han puesto pie en gestión de contratos también. Entonces estamos hablando de pequeñas y medianas empresas o grandes empresas con sus organizaciones internas. Lo bueno de todo esto es que nos adaptamos a la medida del cliente o del miembro. Entonces lo que hacemos es en el marco de una membresía, hacemos una evaluación del estado de madurez de la organización contractual y asesoramos a qué hacer en los primeros 12 meses de trabajo conjunto. Hacemos un seguimiento, un follow-up adecuado, podemos agregar obviamente programas de capacitación al personal, pero también ayudamos a elegir a mejores, siempre sin costo, es decir, uno por el simple hecho de ser miembro puede acceder a un montón de material, puede acceder a webinars semanales, como lo hacen ustedes en el PMI. Nosotros tenemos uno por semana, con acceso a los expertos del momento en materia de contratación y generando networking entre los profesionales, porque la idea es identificar buenas prácticas de contratación. Y si tengo un problema con un contrato, o busco un contrato cuyo template no lo entiendo, o quiero aplicar algo en una jurisdicción donde no puedo entender, bueno, facilitamos a través de foros, de biblioteca online, de webinars, de Ask the Experts, la comunicación y la interacción, y aplicar una buena práctica de contratación que surgió en Australia, en Inglaterra o en Argentina, en una empresa nuestra, aquí en Madrid o donde sea, porque obviamente las buenas prácticas son globales. Obviamente, respetando la idiosincrasia y las regulaciones y legislaciones locales, pero las buenas prácticas son globales. El abanico de posibilidades de trabajo es inmenso, no voy a poner a detallarme aquí, pero hay muchísimas cosas por hacer y muy interesantes. Esto recién comienza, sin duda, sin duda. ¿Tenemos alguna duda, preguntas, inquietudes? Salvador. Yo te quería comentar, ¿cuál es la tendencia? ¿Crear la figura de contrato a nivel de área, de departamento dentro de la organización, o de fomentar la formación dentro de la propia organización? Bien, es muy buena pregunta. Depende del lugar, depende del tamaño de tu empresa, depende de la industria y de tu actividad. ¿Cuál es la tendencia? Es múltiple. La tendencia es, si estamos hablando de ingeniería, construcción, oil and gas, la tendencia es fomentar una función contractual dentro de compras. Infraestructura, ingeniería, construcción, en términos generales, la tendencia es generar la función dentro de operaciones. Tecnología, bancos, es generarla de manera centralizada. Nosotros no imponemos una tendencia. La IASSM dice, estamos aquí para ayudarlos. Y le decimos a la empresa, ¿y en qué geografía estás? ¿Estás moviéndote en el hemisferio norte? ¿Estás moviéndote en esta industria? Esta es la tendencia, por eso hacemos un benchmark y le ofrecemos a todos nuestros miembros un benchmark de manera semestral, 2 por año. Surge un benchmark
y te decimos, tu industria está trabajando en este sentido y el personal que tiene tu industria en otras partes de otros países tiene estos skills. Entonces, no te vayas de lo que dice la tendencia de tu geografía o de tu industria. Nos vamos a Estados Unidos, hay muchísima gente que cuelga contract management dentro de sales, es decir, que nosotros nos adaptamos a lo que nos pide el mercado local y la industria. No hay una tendencia única. Por eso vas a ir a una conferencia de la IES100 cuando estuvimos en Madrid y hubo un porcentaje grande, muy grande de compras y un porcentaje minúsculo en materia de comunidad legal. Pero en Estados Unidos, en Florida, hace 4 meses, en octubre del año pasado, había una tendencia mayoritaria respecto de profesionales del derecho, es decir, que dependerá mucho de la jurisdicción. Pues nada, time is up. Muy bien. Quiero agradecer a vuestra presencia, a las personas que están aquí y a ti todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Martín. Vamos a un pequeño networking que vamos a hacer mañana. PDUs, dice Saray. Saray, ahí no, allá está Saray. Es Elena y Saray. Bien. Y para el tema de PDU, no hemos podido tener código, porque hoy ha sido el webinar de la incidencia. Y entonces, tenéis que, todos los que queráis pedir PDU, tenéis que mandar un correo a voluntariado@pdiandalucía.org. ¿Vale? Lo voy a poner también por el chat, pero que sepáis que lo tenéis que pedir para enviar los PDU. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en el próximo meeting o en el próximo webinar aquí en el capítulo de Andalucía del Proyecto National Meeting. Vuelvo a repetir el agradecimiento y el secretario me quiere decir. Lo último, los socios, los que seáis socios, no hace falta que hagáis nada, ya lo mandamos nosotros PDU. Pero los que no seáis socios, tenéis que enviar un correo a voluntariado@pdiandalucía.org. Ok. Muchas gracias y vamos a darle un aplauso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Encantado, un gusto. Saludos a todos. Bueno. Media hora, comemos empanada y un vino y nos vamos. No, por favor, no. Hacemos siempre un pequeño networking rápido con los compañeros. Ahí mi compañera Elena te lo va a acompañar. Yo voy a cerrar aquí el...